las 8:51 y como habíamos adelantado, Mávelas, tenemos delante nuestro al abogado Wilfredo Pedraza, quien es el abogado del expresidente Ollanta Humala en un juicio oral que está llegando a su fin. Así es, está llegando a su fin ya se escucharon los alegatos finales también en este juicio. La Procuraduría ha pedido para el señor Ollanta Humala y Nadine Heredia 20 millones de soles de reparación civil, pero hay que citar también la pena que ha pedido la Fiscalía, que ha ratificado el pedido de 20 años de prisión para el expresidente y me parece, me corregirá, para su esposa son 26 años y 6 meses. ¿Cuál es la posición de la defensa ahora que ha llegado ya prácticamente el momento del término del juicio y solo queda esperar prácticamente a escuchar la sentencia? Doctor Pedraza. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Bueno, han pasado casi 7 años de investigación previa, 3 años de juicio y es el momento muy importante sin duda de evaluar que la Fiscalía ha logrado mostrar a los jueces para que tomen una decisión. Y nuestra conclusión es que respecto a la campaña del año 2006, no ha aprobado en lo absoluto la tesis fiscal de que Hugo Chávez habría sustraído dinero del Tesoro Público venezolano y ese dinero, ilícito obviamente, entregado al señor Humala. Son 2 campañas las que se cuestionan. Correcto. Y la segunda es la del 2011, sí, en la que se supone el exministro Palocci de Lula le pide a Marcelo Odebrecht que entreguen $3 millones y Barata dice que le habría entregado una parte en el Brasil y otra parte en Lima. Del Partido de los Trabajadores. Es correcto. Nuestra conclusión también es que en ese caso tan sonado además, solo Barata es quien señala haber entregado dinero. Hemos leído en este juicio 6 declaraciones de los principales funcionarios de Odebrecht y ninguno ha dicho que sabía de la entrega del dinero, ninguno ratifica la versión de Barata, ninguno tiene información de que si se entregó o no se entregó. En la escena de Odebrecht solo existe la aparente decisión de entregar el dinero y nada más. Es decir, una directiva que habría dado Barata, pero sobre lo cual no se ha podido confirmar si finalmente la directiva se materializa o no. Eso es correcto, porque al final se trata de eso, de una versión que me parecía legítima, que genere una investigación, una versión, la de Barata, por ejemplo, que entregaba dinero en Armendáriz, pero ¿cómo se corrobora? Y no tenemos una opción, transferencias, cuentas bancarias, no hay una operación estructurada, pero sobre todo, dentro de la escena de funcionarios de Odebrecht, nadie, absolutamente nadie, valida la versión de Barata. Sobre ese punto, Germán Juárez, sin embargo, sostiene que a partir de lo actuado en el juicio está acreditado que el Partido de los Trabajadores, repetimos, a través del exministro brasileño Antonio Palocci, aprobó o apoyó económicamente la candidatura del señor Humala con $4.800.000, que al cambio eran estos $3 millones. El fiscal dice que sí está acreditado con pruebas como los testimonios de los ejecutivos Odebrecht, Marcelo Odebrecht, el propio Barata, que usted ha citado como único testimonio, y Luis Antonio Mameri, ex jefe para América Latina. Dice, si bien fueron impedidos de presentarse en el juicio por la justicia de su país, se leyeron las declaraciones previas, como ocurrió en el juicio de Alejandro Toledo, expresidente ya condenado por recibir coimas de la misma empresa. ¿Esto es válido? En lo absoluto, todo lo contrario. Claro, el fiscal dice ese discurso y reproduce lo mismo en el caso de Venezuela, pero es falso que algún funcionario, ni Marcelo Odebrecht, ni Mameri, ni nadie, haya ratificado la entrega del dinero. ¿En ningún momento? Absolutamente. O sea, el fiscal, no voy a decir que miente, pero interpreta incorrectamente la información contenida en esas declaraciones. Y nosotros lo hemos mostrado en el proceso. Se han leído absolutamente esas declaraciones previas y absolutamente nadie. Todos dicen, no conozco, no sabemos, no nos informaron, no hemos verificado, absolutamente todos. Lo que pasa es que el fiscal sigue repitiendo el discurso inicial como pasa con Venezuela. Él dice que está probado que hubo maletas. Bueno, y dice, ¿cómo está probado? Con la declaración de PPK, de Toledo y de los funcionarios del sistema de inteligencia. Pero cuando uno va a sus declaraciones,
Kuczynski dice, nunca vio maletas. Toledo dice, nunca vio maletas. El sistema de inteligencia dice, nunca hubo maletas, nunca hubo un solo informe sobre esa materia. Sin embargo, el fiscal sigue repitiendo que sí está aprobado, contra la evidencia. Caso, permítame, la primera parte de esos 3 millones habría sido pagado al publicista Valdemir Garreta. Eso dice el fiscal. Eso es lo que dice el fiscal. Claro, nadie valida. Garreta dice que le pagaron a él por la campaña. Lamentablemente Garreta no declaró en nuestro caso y no sabemos su... ¿Pero declaró en Brasil? Tampoco. ¿No? Otra parte habría sido entregada directamente a la señora Nadine Heredia. Yo creo que esas informaciones... Señor Barata, en reuniones del famoso departamento que ya se han ventilado. Eso es algo que la señora Nadine Heredia niega también. Esa información, Mávila, es importante para efectos de una investigación. Pero cuando se tiene que tomar una decisión de condenar o de absolver, los jueces tienen que ver cómo se ha corroborado esa información. Y puedo decirlo categóricamente, no tienen un solo elemento adicional a la versión de Barata que se pueda invocar para confirmar que ese dinero fue entregado a la señora Heredia. Eso es incontestable en términos procesales. Veamos un punto preciso para ir luego a un tema conceptual, que es el de lavado de activos. Correcto. No se está acusando al expresidente solamente por haber recibido dinero, sino por haber sido víctima de un lavado de activos. Yo quisiera que me aclare este concepto, que tendrá sin duda un carácter de jurisprudencia para los procesos que vengan después. Pero respecto de los testimonios, uno de los que ha tenido lugar es el del señor Belaúnde Locio. Correcto. Entonces no se puede decir que es solamente lo que Barata ha afirmado. ¿Qué dijo Belaúnde Locio y cómo refuta usted? Tengo entendido que su intervención en la última sesión duró más de 4 horas y que ha habido que postergar la audiencia hasta el próximo lunes 27. Correcto. No use 4 horas, por favor, pero díganos brevemente por qué el testimonio de Belaúnde Locio, que dice ser testigo y que ha dado informaciones en el proceso, no es aceptable según usted. Yo creo que la versión del señor Belaúnde Locio es una vergüenza en un proceso penal, y hay que decirlo con toda claridad. Además, con una colaboración eficaz aprobada. Uno esperaba que alguien que se acoge a la colaboración brinde información ratificando todo lo que dice. Y uno esperaba que la Fiscalía traslade esa información del cuadrón de colaboración a este proceso. ¿Qué han trasladado? La verdad, absolutamente nada. O sea, nada. ¿Cómo es que el juez Concepción Carhuancho, que le aprobó la colaboración, verificó si Barata le entregó $400,000 en la campaña 2006? La verdad, no dicen una palabra. Es decir, Martín Belaúnde ha generado un montón de información, que recogió 2 veces dinero de Birly Torres, etcétera. Pero ¿cómo lo corrobora? La verdad que no tiene nada que cómo corroborar. Más aún, en la última intervención de Belaúnde Locio ha dicho que él tiene conocimiento que un grupo de empresas venezolanas entregaban licitaciones previa coima y esa coima era la que llegaba al Perú. Bueno, es un discurso. El tema es cómo se prueba eso. Claro, y le pregunté, ¿cómo lo pruebas? ¿Cómo tienes conocimiento? Dijo, no, es mi sentido común. Entonces, bueno, así en un proceso penal no se puede tomar en serio una afirmación. Pedraza, permítanos ir, por favor, que nos toca presentar el gran resumen de la hora, pero al volver quisiera que nos explique, porque algo que sí puede hacer la Fiscalía cuando habla de lavado de activos o dinero que podría haber utilizado tanto el señor Humala como la señora Heredia, de dinero que habría ingresado a la campaña para el financiamiento, se ha cotejado con un reporte, digamos, un informe pericial que demostraría que hay un incremento o un desbalance patrimonial de los señores Humala Heredia. Sobre ese punto en particular nos gustaría, porque ahí sí se cotejan finalmente ingresos versus egresos, y aparentemente para el fiscal hay una notoria inconsistencia de acuerdo a las palabras que ha utilizado en estricto. Hacemos una pausa entonces, 8:59, vamos al gran resumen de la hora y regresamos con el doctor Wilfredo Pedraza. Son las 9:07 de la mañana, retomamos ampliación de noticias y estamos conversando en este momento en la cabina de RPP con el doctor Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente Ollanta Humala. Como sabemos, este es un proceso largo que finalmente parece estar llegando ya a su fin. Faltan los alegatos finales de la defensa, es decir, el doctor Pedraza, pero le preguntábamos también por uno de los argumentos en los que se sostiene el fiscal,
Juárez, cuando habla de que, en efecto, el doctor Pedraza defendía de que no hay una prueba material de la entrega del dinero, pero el fiscal sí habla, por ejemplo, de un desbalance o una inconsistencia notoria entre ingresos y gastos, ¿no? Se determina un desbalance patrimonial, dice, de 4.957.590 soles. ¿Eso no constituye una prueba, doctor Pedraza? En lo absoluto, parece sí, pero no. A ver, en el caso del señor Humala, la pericia oficial le imputa un déficit como de 250.000 soles. Ajá. Sin embargo, no le toma en cuenta que él, cuando vino del extranjero y pasó al retiro, trajo dinero, porque él logró ahorrar. No le toman en cuenta remuneración que el Partido Nacionalista le pagaba como presidente del Partido Nacionalista y está facturado, declarado formalmente. Entonces, si solo juntamos esos dos temas, él tiene un superávit. En el caso de la señora Heredia es más patético. 1.200.000 dicen que tiene de déficit. 500.000 se lo imputan como gastos de origen desconocido en la manutención entre el periodo 2011 y 2016, cuando el presidente Humala era quien mantenía su casa. En el proceso hemos dicho, oiga, pero nosotros, o el presidente Humala decía, yo le he transferido cada mes a la señora Heredia para los gastos de la casa. Ese gasto tan básico no se lo reconocen. La Fiscalía dice, no, Heredia no tuvo fuente de trabajo y por tanto, ¿de dónde gastó ese dinero, esos 500.000, esos 5 años? No lo explica. Y se lo hemos explicado. Y un tema conceptual muy importante. En todos los casos, ellos dicen, ustedes sacaron en efectivo el dinero, porque recordemos que estamos hablando del año 2006, no había un sistema bancarizado como el que tenemos ahora. Se retiraba efectivo y con ese efectivo se pagaba servicios, colegio, gastos de la casa. Para los peritos oficiales, retirar dinero y gastar es doble gasto. Si retiramos, es un gasto. Si eso se aplicó, es otro gasto y lo suman. Entonces, con esa lógica, evidentemente, ¿Por qué? Porque así lo han estimado y hemos mostrado en el proceso que obviamente esa es una lógica absurda, que en ese tiempo uno retiraba el dinero y pagaba en efectivo lo que tenía que pagar. Entonces, lo que está demostrado es que la pericia oficial tiene un conjunto de inconsistencias que hacen que aparentemente hay un déficit y realmente no existe. Bueno, el tema de fondo es si el haber recibido dinero el año 6 y el año 11 se puede definir como lavado de activos. ¿Qué se ha debatido en torno a eso? ¿Qué hemos escuchado en el curso del juicio oral? Hay dos temas muy interesantes, Fernando. La primera es que si el 2011 la empresa Odebrecht era una empresa corrupta como la que sabemos el día de hoy, la Fiscalía dice que el señor Humala y la señora Heredia, que habrían recibido ese dinero, tendrían que haber presumido que venía dinero ilegal. Hemos mostrado en el proceso, con declaraciones del expresidente de la CONFIEB, de investigadores, que en el 2011 Odebrecht era una empresa prestigiosa en el Perú, que Marcelo Odebrecht estaba en todos los lugares empresariales de nuestro país, que absolutamente nadie tenía duda de la honestidad y transparencia de esa empresa. Por tanto, había forma de presumir, en el caso de la entrega, había forma de presumir que ese dinero tenía origen ilegal. Obviamente no. O sea, aún en la hipótesis de haber entregado el dinero o de haber recibido el dinero, no hay forma de que alguien pudo haber presumido que era un dinero ilegal. Y lo segundo es que, como todos sabemos, el año 2019 en nuestro país se aprobó la Ley de Financiamiento Ilegal como delito. Entonces, si lo que nos imputan son temas electorales, recibir dinero de fuente ilegal, en montos indebidos, no rendir correctamente, etcétera, o hacer gastos como la Fiscalía nos imputa, pues todo eso es delito recién a partir del año 2019. En esa lógica, por principio de legalidad, decimos los abogados, no se podría retrotraer los efectos de ese delito al 2011, cuando la ley recién está vigente el año 2019. Esto tendría que haberse archivado. Que antes del año 19 recibir dinero clandestinamente y en efectivo no era delito en ningún caso. En lo absoluto, no lo era. Tanto no lo era que el 2019 el Congreso emitió una ley señalando que eso era delito, financiamiento ilegal, a partir del 2019.
Entonces, ¿cómo es posible que tengamos un proceso cuando por hechos del 2011 y del 2006 todavía, cuando en su tiempo no tenía ningún significado penal? ¿Es solo para el caso de los partidos políticos? Sí, únicamente para el caso de los partidos políticos. Claro, aquí la discusión es si estos aportes para campaña aplicados en propaganda, en medio de comunicación, son o no delito en ese tiempo. Nuestra tesis evidentemente es que no. No solo porque no hay dinero ilegal. ¿Qué cosa es si no es delito? Porque pagar dinero en efectivo sin que haya registro de eso, sin bancarizar, sin que quede claro el origen y sin que haya impuesto de por medio, no es la cosa más santa que se conozca. Totalmente de acuerdo. Pero en el año 2006, si bien los pagos se hicieron en efectivo a los medios de comunicación, absolutamente todos los medios entregaron una factura por esa causa. La ley en el 2006 permitía los pagos en efectivos y permitía el manejo en efectivo de los recursos partidarios. Siempre se pagó, salvo a un medio, en efectivo, pero absolutamente todos, reitero, contra ese dinero nos entregaron facturas. En la campaña del 2011 fue distinta. Todo fue bancarizado porque la ley así lo disponía. Entonces, no hay un dinero oscuro que haya venido por grandes flujos, que haya entrado, se haya utilizado sin rendir cuentas. De manera tal que, ¿dónde está? Quizás para ser objetivos, el tema está en que hay un grupo de aportantes que han dicho, yo nunca aporté. Muy bien, nunca aportó. Nuestra explicación es que la mayoría de gente que dice que nunca aportó, al final lo hace por temor. Estaba siendo citado en el contexto de una investigación por lavado de activos, eran informales, habían aportado en efectivo, no tenían cómo explicarlo, pero cantidades pequeñas, 2.000, 3.000, 4.000 soles. Entonces, claro, por temor niegan. Es probable que muchos no lo hayan hecho, pero ¿existe algún fundamento que permita vincular un dinero de origen ilegal con esos aportes? La verdad que no. Muy bien, señor Pedraza, hemos escuchado su punto de vista. Todavía faltan algunos alegatos, el suyo mismo el próximo lunes, y lo que tiene que ver con Nadine Heredia y otros allegados. Pero la sentencia se prevé para marzo, después de la vacación. Probablemente 2 semanas más de alegatos de los abogados defensores. Quizás una semana luego de la declaración de los propios acusados, si quisieran hacerlo. Claro, en el caso del señor Humala, de hecho, lo va a hacer. Nos tocará luego las vacaciones judiciales y probablemente este tema se resuelva en marzo. En marzo conoceremos la sentencia en primera instancia. Es correcto. Muy bien. Doctor Pedraza, gracias por estar con nosotros esta mañana y por habernos explicado y respondido a todas las preguntas. 9:15. Momento de escuchar a los anunciantes.